Entonces, esto ya sabemos cómo funciona y es muy importante porque es todo el procedimiento que hace, que en realidad es como el más, el fundamental, ¿no? El que hace la consulta y genera la lista. Bueno, ahora dijimos que esta lista la tenemos que pasar para un método intermediario, que dijimos que es la capa lógica, que se llama lista fun. Vamos a ver cómo funciona ese método en Java. Acá aparece acá. Acá está, lista fun se llama, ¿está? Devuelve un arreglo, dijimos, una array list de funcionarios, eso ya lo habíamos dicho. Y como es un método intermediario, no hace prácticamente nada. Sabe sí que tiene que llamar al método de persistencia que se llama consulta fun, al método de la clase gestor BD que estábamos viendo recién. Entonces sabe que lo tiene que llamar y para llamarlo necesita crear un objeto del tipo gestor BD. Entonces crea el objeto, lo crea vacío, bárbaro. ¿Y qué hace acá? Pone return todo esto. ¿Por qué hace eso? Y bueno, porque sabemos que todo esto, o sea, sabemos que, perdón, que el método consulta fun devuelve un array list. Y como el método actual, el lista fun, también devuelve un array list, alcanza con poner return esto. O sea, es decir, esto yo no sé por qué se me selecciona todo y me molesta porque quiero mostrar algunas cosas y no puedo. A ver si lo logro. Esto, ahí. Es decir, todo esto es una lista. O sea, todo esto es una lista, ¿no? Entonces, yo en este método, en la lista fun, tengo que devolver una lista. Entonces agarro y directamente pongo return toda la lista que me devuelve el otro método. Otra cosa que puedo hacer es a generar otra lista distinta. Por ejemplo, le pongo, bueno, una lista tiene que ser, voy a copiar porque tengo problemas con el teclado, de que no sé dónde están algunos símbolos. Vamos a hacer así para ver si esto se entiende mejor. Le vamos a llamar list así, f igual new. eh, ahí está. Miren esto. Acá hice un paso intermedio para ver si se entiende mejor lo que estamos hablando. Generé una lista de funcionarios vacía que se llama LSF. Entonces lo que hice fue guardar en LSF lo que me devuelve este método, que este método devuelve un array list. Entonces guardo el array list que me devuelve este método en esta otra lista nueva que acabo de crear y la retorno, la devuelvo. La devuelvo porque acá mi método me dice que voy a devolver eso, ¿no? Mi método lista fun se dedica a devolver listas de funcionarios. Entonces acá en LSF yo sé que tengo una lista de funcionarios, entonces le pongo return y la devuelvo. En lugar de hacer todo eso, yo puedo, en vez de poner LSF acá, poner directamente este método que sé que devuelve la lista. Entonces me ahorro tener que generar otra variable que consume espacio en memoria, que solamente se usa para eso y que no es tan necesaria. ¿Tá? Esa es la cuestión del método intermediario. No hace más nada que eso. Devuelve una lista, que le devuelve el otro método. ¿Sí? Vuelvo al dibujo. Ahí está. Entonces hizo eso y generó y devolvió la lista a quien lo llame a este método, lista fun. Ahora vamos a ver quién lo llama. Sabemos que obviamente va a estar en la clase mostrar funcionario, que es donde se necesita tener esa lista para pasar la tabla, ¿no? O sea, recién acaba de llegar esa lista acá. Bueno, vamos a ver quién es que la está llamando y cómo. Sabemos que es el mostrar funcionario y la están llamando por acá. Acá dice lista fun, ¿no? Entonces, ojo, digo, no se asusten, ya saben esto cómo funciona, pero si ustedes necesitan llamar a un método que está en esta clase, necesitan crear el objeto primero, ¿no? Para poder usar un método. Entonces, por eso pone funcionario F, new funcionario. Esto de limpiar, olvídenlo por ahora. Y pone f.listafun, o sea, está
está llamando al método. O sea que acá el resultado de esto va a ser obtener una lista. Ahora miren qué interesante, porque pasa otra vez como lo que estábamos viendo hoy. Esta lista se está pasando al método mostrar fun, que es el método que nosotros habíamos visto por acá, ¿no? A este método se está pasando porque este método necesita una lista. Porque se acuerdan que hacía este método, agarraba la lista y la pasaba a tabla. Entonces, ese método mostrar fun es un poquito especial, tiene como su característica, porque es un método que ustedes ven que no hay un objeto punto mostrar fun, ¿no? ¿Eso por qué sucede? Porque este método está declarado en la misma clase. O sea, es un método, esto no lo hemos visto antes, es nuevo, no los quiero entreverar, pero a ver, ¿qué pasó? Yo decidí que en vez de poner todo el código para pasar la lista a tabla, acá mismo, sí, acá la línea 101, empezar a pasar la lista a tabla, dije, esto va a ser muy grande acá, imagínate que acá vos tenés varios if, entonces vas a tener un montón de código acá, otro montón de código acá, otro montón, y va a ser un montón de código, que es mucho. Está complicado. Es mucho código. Entonces, lo que dije fue, mejor lo hago más abajo y hago un método como de la propia clase. O sea, un método más. Termina el constructor, que el constructor ya vimos que terminaba por acá. Acá termina el constructor y voy a hacer un método. ¿Vieron? Ahí hay otros. Acá hay uno. Entonces voy a hacer un método que se dedique solamente a recibir la lista y a pasarla a la tabla. ¿Está? Y que lo haga aparte, que no lo haga allá arriba. Si no, imagínense todo este código puesto allá. ¿No? Y este, que en realidad es un pedacito de este if, o sea, es lo que tiene que estar, ¿no? Lo que corresponde con este if, pero este if iba a ir otro pedacito, y así iba a quedar como un montón. Entonces, como sabemos que eso se llama modularizar, sabemos que hay un fragmento de código que se dedica a una cosa, entonces hago una función con eso y lo separo y genero como un poco más de orden, ¿no? Para el tema del desarrollo, nada más. Bien, ahora sí, llegamos a que este método mostrar fun recibió la lista de funcionarios y la tiene que pasar a tabla. Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es usar el objeto JTable y otro objeto más, que acá yo no los quiero marear mucho ni entreverar, pero se los digo así para que lo sepan y nada más. No es una cosa muy importante tampoco. La clase JTable necesita, para funcionar, un modelo de datos, que es en realidad una interfaz que se llama Table Model. Esa interfaz, como ustedes saben, todas las interfaces no tienen cuerpo en los métodos, por lo tanto uno tendría que ir implementando todos los métodos y más que nada los que necesita, los otros los podríamos dejar vacíos, pero los tenemos que llamar, es todo un procedimiento. Para evitar eso se usa otra clase que sí implementa a Table Model, que es Default Table Model. Entonces vamos a usar Default Table Model y con Table, con JTable, para poder crear la tabla. ¿Tá? No lo tienen por qué saber, yo se los cuento porque esto aparece, es nuevo y nunca lo vieron y está. Pero lo usan así, va a funcionar y no precisamos complicarnos mucho, ¿está? Porque hay mucha cosa nueva y esto termina siendo de lo menos importante. Así que ahí bajé un poquito el zoom, a ver si perdí todo lo que tenía. Acá sí, se cerró. Ahí está. A ver si logro bajar esto. Ahí está, ahí está. Bien, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces tenemos modelo D, que es un objeto de tipo defaultable model, está declarado allá allá, acá, en los campos de clase, acá, defaultable model lo van a tener que declarar, table model, JTable ya aparece solo, ¿sí? Y no sé si alguna otra cosita más van a necesitar de acá. Capaz que el arreglo de funcionarios y y el de administrativos también lo tengan que declarar ahí, ¿está? Después van viendo. A ver, ¿dónde nos quedamos? Acá. Entonces, tengo modelo D, que es de la clase Defaultable Model, y lo que voy a hacer es con el constructor, voy a usar el constructor de Defaultable Model, pero el que me pide dos parámetros. Miren, me pide los nombres de las columnas y la cantidad de filas que va a tener mi tabla. Acá ya estamos haciendo la tabla, el modelo de datos para la tabla, ¿sí? Entonces, los nombres de mis columnas van a ser nombre, apellido, cédula, teléfono y sueldo, y después ¿cuántas filas voy a tener? Y bueno, depende, porque si yo en mi lista tengo
25 funcionarios, necesito 25 filas. Cada funcionario va a ser una fila de la tabla. Entonces le pongo lista.size y soluciono el tema de las filas. ¿Tá? Y me vengo para acá. Esto es una sentencia que lo que hace es setear el modelo de datos con el defaultable model que acabamos de crear en la tabla. Y después, eso lo tienen que poner así, tal cual. Y después venimos como a esta parte que es donde sucede como lo otro más importante, ¿no? Lo más jugoso después de lo que vimos del result set. Bueno, ahora hay que hacer como el pasaje inverso, ¿no? De la lista a la tabla. Recién se va a hacer acá en este for. Se va a recorrer la lista con un for desde 0, desde i0 hasta el tamaño de la lista y se va a ir sumando de a uno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, usamos este método que se llama setValueAt, que lo que pide son 3 parámetros. El valor que vamos a agregar en la tabla, la columna y la fila, perdón, la fila y la columna, ¿no? Entonces, nosotros el valor que vamos a agregar en la tabla, nosotros lo tenemos en la lista, ¿no? En el primer elemento de la lista, o sea, en este primer cuadradito. Me gustaría ver más este porque tiene ya los valores. Ahí está. Acá, este es el primer valor que tenemos. Del primer elemento, o sea, de este funcionario, yo necesitaría obtener este dato, que es la cédula. ¿Tá? Igual ojo, ¿no? Porque yo acá empecé con nombre, apellido, cédula, así que hay que tener cuidado con eso, que corresponda. Así que vamos a empezar a pedirle el nombre, ¿tá? No la cédula. Bien, entonces, el valor está en el primer elemento de la lista, por eso tengo que usar lista.get, porque mi lista de funcionarios se llama lista, ¿no? Uso .get para obtener el primer elemento en la posición i, que va a ser 0, que es el primer elemento, ¿no? Entonces, todo esto que está acá me va a devolver un objeto de tipo funcionario. Me va a devolver a un cuadradito de esos que estábamos viendo acá. Esto me va a devolver. Uno de estos. Y lo que hago para obtener este valor, o el nombre mejor dicho, es poner punto get nombre, porque es el método que tengo para obtener el valor. Entonces le pongo punto get nombre y le pongo la fila y la columna. La fila es primero, ¿no? A ver. Sí, la fila y la columna. La fila es 0 porque estamos en la primera vuelta recién y la columna es 0. O sea que estamos hablando de la fila 0 y la columna 0, estamos hablando, se me mueven todas las cosas, acá, fila 0, columna 0, ¿no? Fila 0, columna 0, acá va a ir el nombre. El encabezado de la tabla está arriba, no pertenece como a la tabla, al modelo de datos, vamos a decir. ¿Tá? Entonces, acá iría el nombre del primer funcionario. Y así se va a ir corriendo, porque después va a ir con la misma fila, pero a otra columna, con la misma fila, a otra columna, con la misma fila. ¿Ven? Acá, la misma fila que está determinada por i y la columna por los números que directamente se escriben ahí. ¿Tá? Y así es como vamos obteniendo el apellido, la cédula, todo eso, el sueldo, y obtenemos y cargamos la tabla, ¿sí? Y listo, ahí ya quedaría, se me fue, ya quedaría completa la tabla. Lo que a ustedes les tocaría hacer, a ver, vamos a volver acá, donde estábamos, acá. Ahí ya quedaría completa la tabla, ¿no? Lo que a ustedes les quedaría hacer sería cargar el administrativo, cargar técnico chofer, ¿sí? Para que cuando la persona seleccione la opción administrativo le muestre todo lo del administrativo, pero hay un tema, porque el administrativo, el técnico y el chofer necesitan consultar a dos tablas, y yo no sé si ustedes manejan el tema del join. Si no lo manejan, van a tener que ver el video que viene. Si sí lo manejan, ni miren el video que viene, se ponen a trabajar en mostrar eso. Pero el proyecto, o sea, o esta parte del trabajo implica mostrar todos los tipos de funcionarios, ¿está? O sea, los administrativos, los técnicos y los choferes también. Entonces, está, los dejo por acá y cualquier cosa quedo atenta a las dudas, sé que esto no es tan fácil. Así que, de verdad, me escriben y no pasa nada. Después vamos a tener que ver qué hace el método limpiar. A ver si no resulta muy difícil, se los puedo explicar ahora. Acá. Nada, es muy sencillo, miren. Nada, setea el modelo de datos en 0.
para que cuando ustedes hagan una consulta y después hagan otra, les borre la tabla, los datos anteriores. Ya lo pueden hacer. Es muy sencillo, ¿tá? Y lo van a necesitar porque si cambian de un administrativo a un técnico van a tener que borrar los datos del administrativo de la tabla para después mostrar el técnico, ¿tá? Así que listo, ya están como preparados. Ya saben, se miran el video que viene si no manejan el tema de join y si, y si lo manejan no lo miren, ¿tá? Igual es recortito. Saludos.